Holmes, Hércules Poirot, Philip Marlowe y muchos otros representan en el imaginario universal la lucha eterna de la justicia y el orden contra el delito. Cuba no ha sido una excepción y ha tenido también sus héroes en las series policíacas. Sin embargo, la pérdida de estos programas en una época y su resurgimiento en la actualidad hacen de este un tema interesante sobre el que reflexionar hoy en Hurón Azul. La implementación de la justicia revolucionaria desde el Estado, la participación de la población en la lucha contra el delito, junto con la desaparición del detective privado en nuestra sociedad, obligaron a los programas policíacos a cambiar sus reglas de juego. La dramaturgia de estas obras, que constituyen un reflejo de la realidad, se tornó más compleja y difícil. Está usted detenido por ser agente de la seguridad cubana. Cuando surge el policíaco cubano, que dicho sea de paso, surge primero que la literatura. Se hizo con el propósito de denunciar, de demostrar al pueblo lo que estaba ocurriendo en aquellos primeros años. Incluso lo hacíamos sujeto absolutamente a la realidad. Con el tiempo eso fue variando, por supuesto. Ya fuimos avanzando, hubo etapas en que no se hizo nada, pero bueno, los que nos enamoramos de ese proyecto, yo por ejemplo, he seguido batallando siempre porque esto esté presente en la televisión, porque me parece que es realmente importante. Es decir, no solo porque a la población le gusta el género policíaco, sino porque es una vía excelente para comunicar aspectos de la realidad cubana, de cómo nos vamos desarrollando, de cuáles son nuestros problemas, de cuáles son las causas de algunos de nuestras desviaciones, de nuestros problemas. Coincido plenamente que el policíaco es un género que fascina, que tiene un público esperándolo. Ahora, Cuba se ve mucho policíaco extranjero, se ve mucho policíaco cubano y se ha hecho mucho policíaco bueno. O sea, que ya la manera de hacer guión en cuanto a su estructura puede que funcione. Lo que no funciona es en la historia, los encrechendo, las dudas. Aparte que el televidente se convierte en un detective también. Y uno tiene que llevar al televidente a que le caiga atrás el caso y quiera averiguar el caso. Esto quizás puede que esté fallando. Yo achaco esto a dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Nuestra televisión es pública y el policíaco es público y es apoyado o se hace entre dos instituciones, que puede ser MININ e ICRT. Las dos partes tienen que ponerse de acuerdo cuáles son la función y la transmisión de la función de uno y cuál es la función y la transmisión del otro. O sea, aunque usted quiera decir cómo es la estructura policial en nuestro país, los valores que tienen los héroes policíacos en nuestro país, usted no puede obviar que esto es un espectáculo y que lo fundamental es entretener, y a partir del entretenimiento usted transmite valores, principios, ideas. A partir de ahí el policíaco pudiera triunfar. La filosofía de que la actividad policíaca no es obra de un cerebro y ni siquiera de un grupo de ellos, sino de toda la sociedad, no ayuda a crear personajes que por su sagacidad e inteligencia conecten con los públicos. Excepciones en este sentido fueron El Tabo y los oficiales interpretados por Jorge Villazón y César Évora. El héroe colectivo que funciona en el ámbito social no opera con igual eficacia en el ámbito dramático. Suéltala. Cuando surge Tras la Huella, surgió incluso como un proyecto didáctico, con carácter interno para la academia. Entonces, esa primera idea nunca hemos podido, no solo nosotros, sino los compañeros que la generaron, desprenderse totalmente de ella. En ese sentido, te digo, había un diseño de los personajes demasiado rígido, efectivamente. Siempre tratamos de hacerles entender de que esto no es una clase de policía, no es una clase de policiología, es un espectáculo televisivo y dentro de eso tiene que tener su riqueza dramatúrgica, tiene que tener toda una serie de características para que peguen en público. Eso mismo a mí me llama mucho la atención los asesores con los que nosotros trabajamos, que a veces, no sé, uno pone algún guión sobre un personaje protagónico, un personaje de los policías, y te dicen, no, pero eso, ¿cómo se va a ver? Le digo, no, pero si es que ustedes son así, ustedes son seres humanos, todos ellos son seres humanos, yo los trato y conversamos y hablamos de pelota y que si Industrial le vamos a decir el año que viene levanta,
y sin embargo siguen siendo buenos policías, ¿me entiendes? Y la gente lo va a ver, siempre le digo, el personaje no es mejor o el policía no es mejor porque no tenga defectos o porque no tenga problemas, al contrario, es mejor en la medida que él logre superar esos defectos y imponer su profesionalidad y su trabajo. Así el público lo va a valorar mejor. Este grupo que llamamos censores, que son especialistas en temas policiales, no son especialistas en comunicación. Entonces tiene que haber un diálogo donde uno explique o le haga conocer la necesidad que hay de que sean seres humanos los que además son policías, que tengan virtudes y defectos y que la lupa se le ponga a las mayores virtudes y no a los defectos. Pero si no tienen virtudes y defectos no son 3D, son increíbles, son muñequitos de palo. Yo pienso que la insatisfacción que hay en el público con respecto al policíaco, cuando se refiere específicamente a los guiones, creo que va en parte porque hemos tenido, a partir de la escritura, policías muy encartonados y hemos puesto a veces el punto de vista en los delincuentes, en la parte negativa de la sociedad, y hemos enriquecido esos delincuentes hasta el punto de que muchas veces en los policías que hacen en la televisión tenemos delincuentes que son más simpáticos, más atractivos que nuestros propios policías. El público también se queja mucho de que en la televisión se resuelven todos los casos y en la vida real no es así. El problema es que el género no permite dejar casos abiertos infinitamente, por lo menos dentro de una temporada tú los tienes que cerrar de alguna manera. Pero sería muy rico poder tener esa posibilidad como escritor de dejar un caso sin resolver para la policía, porque te muestra una policía que tiene debilidades y por tanto una policía que te da matices y que la hace más creíble para el espectador. Lo que pasa es que eso es difícil porque el género como tal y las limitantes que a veces da la propia institución como tal no te permite, te limita la veracidad de esa policía. El último número de la revista Unión, con una mirada al ensayo y la crítica nuestra, se presentará el lunes 22 a las 4 de la tarde en la Sala Villena de la UNIAC. Para dialogar sobre las influencias del bolero en el danzón, del 24 al 28 de junio se celebrará el Festival Internacional Danzón Habana 2015, con varias galas que mostrarán la cercanía de estos géneros musicales. Además, los días 25, 26 y 27 se desarrollará en el Centro Hispanoamericano de Cultura el coloquio internacional sobre la temática y los bailadores podrán disfrutar conciertos y espectáculos que incluyen concursos de baile. En el marco de este festival, con la capital y la provincia de Mayabeque como sede, también tendrá lugar el segundo concurso internacional de bolero. Mañana sábado a las 3 de la tarde en la Sala Villena de la UNIAC, el espacio La Bella Cubana, que en esta ocasión estará dedicado al Festival Internacional Danzón Habana, tendrá de invitada a la danzonera Lázara Genes González, presidenta del Movimiento Cultural Comunitario Amigos del Danzón de La Habana. El miércoles 24 a las 5 de la tarde en el Patio Hurón Azul de la UNIAC, en el espacio La Trova Sin Traba, se presentarán las orquestas América y Sonora de Cuba. Y el jueves 25 a las 4 de la tarde en la Sala Villena de la UNIAC serán homenajeados los cantantes Ramón Chávez y Gustavo Álvarez, integrantes del Teatro Lírico Nacional. El aniversario 20 de la Fundación Fernando Ortiz será celebrado viernes 26 a las 11 de la mañana en la Sala Villena de la UNIAC. Por lo general, casi todos los delincuentes son marginales, venidos de familias disfuncionales, es decir, de la parte baja de la sociedad. Cuesta mucho trabajo hacer capítulos con este tipo de delincuentes, gente que se corrompe a altos niveles económicos, porque por lo general estos casos son aburridos. Si los delitos económicos son muy difíciles de contar para un policíaco, que por sí debe ser entretenido, debe tener una dinámica que te mantenga despierto, que te mantenga al tanto de lo que está pasando en el capítulo, y por general un delito económico ya una explicación, una cantidad de explicación verbal que te hace aburrido el capítulo por lo general. Esa dificultad de que todos los delitos, por lo menos en mi caso que yo he escrito, han sido delitos marginales, de robo, asesinato, violación. Sin embargo, hay otras esferas de la sociedad que también hay delitos, quizás hasta de mayor importancia para la población, porque los afecta más directamente, porque son delitos económicos a gran escala. Y la población le gusta ver reflejado eso. Lo que pasa es que es muy difícil, es un reto como guionista, escribir un capítulo que tenga un delito económico y hacerlo entretenido, porque por lo general terminas dando una clase de cómo es que roban. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? Bueno, estamos yéndonos por penetrar un poco más en los personajes, que es donde está realmente la raíz de los problemas, ¿no? Y que es donde podemos contribuir en alguna medida a que se reflexione sobre esto. Con el esfuerzo del Ministerio del Interior y una de sus direcciones, la Policía Nacional Revolucionaria, se han gestado grupos de trabajo compuestos por guionistas, directores y equipos de realización dedicados a este tipo de programación, que han logrado series de interés para un público siempre fiel a este género, pero inconforme aún con los resultados. Cuando sea grande quiero ser como tú. Buen trabajo, muchacho. Ahora, el policía es un género caro.
Es un género que lleva muchos recursos, porque por lo general en cada capítulo hay muchas locaciones, muchos personajes. Y pienso que hay que partir de una base económica fuerte para poder hacer un policíaco competitivo. Un guión no tiene escasez de recursos, un guión tiene escasez de recursos creativos. Y esto también tiene que ver con la voluntad que tenga el escritor por hacerlo bien, pero el escritor tiene que tener un censor en el sentido real de la palabra, que es quien le dice, está mal el guión, está mal por esto, está mal por esto. No cómo se presentan las cosas, que es lo que siempre censuramos. Y el guión del policíaco, repito, si se hace bien, siempre va a funcionar. Incluso, hecho de palo funciona. Porque lo fundamental de un policíaco es el guión. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos carencias de guionistas, pero lo más grave no es eso, es que no vemos que se estén preparando guionistas. Eso creo que a todos nos toca, concientizar eso y sentarnos y trabajar en colectivo, como colectivo de Tras la Huella, como colectivo de policíaco, como colectivo de la televisión, como ciudadanos de este país que queremos también que ese producto mejore cada día un poquito más. Con respecto a la competitividad con los productos foráneos, nosotros le vemos nuestros efectos y tenemos que vérselos a los nuestros. Pero la preferencia del pueblo generalmente se va por lo cubano. Tenemos esa ventaja que no nos puede dejar acomodar, por supuesto. Nosotros mismos somos los que tenemos que ponernos las metas. Y lo hacemos. Realmente lo hacemos, pero es un proceso. Es un proceso en el que vamos avanzando muy poco a poco. Necesitamos mucho de la crítica. Y la crítica no se pronuncia. Por otra parte, estamos los realizadores, que no podemos ser conformes. Y tenemos que entender los nuevos lenguajes que se utilizan a nivel universal. Cómo el público los recepciona, cuáles son sus intereses. Cómo ve, qué ritmo tiene el público hoy, al menos el público cubano, y a partir de ahí poderlo lograr. Y una cosa fundamental son los actores. Tienen que tener una preparación como se tiene en cualquier personaje. Si no tienes eso, fíjate cuántas deficiencias hemos visto que hacen que no funcione un policíaco. Los recursos, insisto, son muy importantes porque nos dejan hacer o tratar un lenguaje más moderno como lo quiere el público, pero no es la esencia del fracaso del policíaco o de este sistema mediocre que andamos hoy por el policíaco. No es por demeritar el Tavo y no es por demeritar día y noche, pero cuando había mucho menos competencia. Ahora hay mucha referencia a nivel internacional y la gente está viendo eso, está viendo la dinámica que tienen esos programas, desde el punto de vista de la complejidad dramatúrgica que tienen esos programas. Y si nosotros lo hacemos más sencillo o lo hacemos más a un tempo más lento, la gente lo nota. Pero sí podemos hacerlo mejor. Y convencido estoy que podemos hacerlo mejor y que podemos cada día avanzar un poco más en eso. Lo que nos tenemos que poner todos y cada uno de verdad, no pensar que el otro es el culpable, sino ver qué grado de responsabilidad tiene y qué puede hacer porque eso mejore. Todo lo que pueda hacerse para rescatar en los más altos niveles de audiencia y de gusto a este tipo de programas será poco. Diseñar policías desencartonados que sean como los verdaderos, seres humanos con dudas y contradicciones, contar historias que se parezcan a la vida. Ahí está el reto. Si tenemos las condiciones, ¿no valdría un mayor esfuerzo para lograrlo? Desde el Estado, la participación de la población en la lucha contra el delito, junto con la desaparición del detective privado en nuestra sociedad, obligaron a los programas policíacos a cambiar sus reglas de juego. La dramaturgia de estas obras, que constituyen un reflejo de la realidad, se torniendo en la actualidad, hacen de este un tema interesante sobre el que reflexionar hoy en Hurón Azul. La implementación de la justicia revolucionaria no más compleja y difícil. Está usted detenido por ser agente de la seguridad cubana. Cuando surge el policíaco cubano, que dicho sea de paso, surge primero con la literatura. Se hizo con el propósito de denunciar. Representan en el imaginario universal la lucha eterna de la justicia y el orden contra el delito. Cuba no ha sido una excepción y ha tenido también sus héroes en las series policíacas. Sin embargo, la pérdida de estos programas en una época y su resurgimiento Holmes, Hércules Poirot, Philip Marlowe y muchos otros